Hola mix, por fin aquí está el primer resumen de 4 de la novela 16 de los diarios de la boticaria, desde el prólogo hasta los capítulos 1 al 8, así que espero que disfruten el resumen. En el barrio del placer seguían viviendo Sazen, el nuevo boticario que había heredado de Mao Mao, su antigua choza y su farmacia, junto con Cho-Oh, o Kyo como le dicen en el anime. Ellos no pueden hablar nada acerca de su pasado, aunque era difícil de imaginar que alguna vez fueron parte de un clan poderoso que ahora ya no existe. Aún así, ninguno de los dos se quejaba por su nueva vida y oficio, pues aunque Kyo-Oh quedó con parálisis facial, aún puede ganarse la vida a sus 13 años, haciendo lo que más le gustaba, pintar. Pues le hacía retratos a las chicas de la casa Verdigris para que los clientes nuevos se enamoraran del retrato de las chicas antes de verlas, y así poderle sacar más dinero, con lo cual la madame de la casa Verdigris había incrementado sus ventas, pues solo las chicas más populares tenían sus retratos. Sin embargo, aunque no le daban mucho dinero por eso al pintor, Kyo estaba feliz mientras pudiera platicar con sus modelos, además de que algunas de las chicas le pagaban escondidas de la madame un poco de dinero para que las pintara más bonitas de lo que en realidad eran. Así Kyo casi no se quejaba por el trabajo, aunque nunca lo dejaban pasar una noche ahí, pues no era adecuado que un chico de 13 años pasara la noche en un burdel, pues si los encontraban ahí, la madame les cobraría súper caro la renta de un futón. Sin embargo, esa noche Kyo se puso rebelde y le dijo: entonces iré a pedirle un futón a Azurin. A pesar de todo, la madame sí le daba comida, pues Mao Mao le pagaba por la manutención del chico, así que aunque no estuviera presente, al menos podría garantizar que comiera adecuadamente. Y con Sazen, el antiguo guardia de la fortaleza del clan Shi, él lo cuidaba y vigilaba para que no se metiera en problemas, además de que también le cocinaba, pues Kyo estaba creciendo y siempre tenía hambre. Sazen era muy bueno en su trabajo, aunque él sintiera que no, pues a pesar de ser un gran aprendiz de Mao Mao y de tener poco más de 2 años trabajando por su cuenta, Sazen creía que apenas si podía seguir los pasos de su maestra, por lo que a menudo cobraba muy poco por las excelentes medicinas que hacía. Así que para su buena suerte, un día un joven médico llamado Kokuyou llegó a su vida, además de que le conseguía las plantas medicinales que le faltaban para hacer sus medicinas y se las dejaba pagar a plazos cuando el dinero no le alcanzaba, pues últimamente con la sequía, la plaga de langostas que hubo y el gobierno acaparando las hierbas medicinales para sus experimentos, lo poco que quedaba estaba muy caro, pero Sazen pagaba el precio aunque fuera elevado, pues Kokuyou le conseguía los mejores ingredientes de buena calidad y frescos, lo cual incrementaba mucho el efecto curativo de las medicinas, haciéndolas muy eficaces. Así que era un ganar-ganar para ambos, y con esta rutina se habían vuelto buenos amigos. Al menos Sazen y Kokuyou se tenían bastante confianza, por lo que en las noches en las que no conseguía un carruaje para regresar a la ciudad, se quedaba a dormir en la choza de Sazen y Kyo. Mientras su vida pacífica continuaba en el palacio, Mao Mao también podría decirse que estaba viviendo tranquilamente. Después de la operación del emperador, pues apenas habían pasado 2 semanas desde aquel estrés en el que casi muere el emperador, por lo que todos los médicos ahora estaban muy molestos con Tianyu, el joven cirujano que por poco hace que cuelguen a todos los doctores al arruinar las cosas durante la cirugía del emperador. Así que ahora le habían reducido su salario a casi nada, además de que le habían prohibido acercarse a la sala de cirugías durante un tiempo y ni siquiera le dejaban dinero para comer, por lo que el médico de la corte Liu lo había querido tener vigilado en su casa, pero Tianyu era un hombre peligroso, incapaz de ser domado, por decirlo de alguna manera, así que simplemente le daba de comer y lo dejaban que hiciera su trabajo en el consultorio médico como ayudante, ya que tampoco tenía permitido acercarse a los pacientes, además de que todos los médicos cuando lo veían le hacían bullying, pero nada de esto le importaba a Tianyu, salvo el hecho de que no podía realizar ninguna de sus amadas disecciones, salvo que cuando ya estaba mostrando signos de abstinencia, le daban de vez en cuando una rana pequeña para que practicara.
pero Mao Mao le sacaba un poco más de provecho, por lo que lo dejaba descuartizar a un pollo de la cena a cambio de que se hiciera cargo de lavar la ropa y cortar la leña, lo cual lo hacía con gusto. Pero además, como lo que hizo fue una falta grave, lo condenaron a 100 azotes, que se los darían en tandas de 10 en 10, pues nadie sobrevivía a 100 azotes seguidos, así que una vez que sus heridas sanaran, tendría que someterse a otros 10 azotes. Esto, aunque pudiera verse como algo cruel, de hecho era un signo de benevolencia que le había mostrado el emperador al no dejarlo sin vida. Estos momentos de relativa paz estaban a punto de terminar cuando una carta fue enviada al consultorio médico por parte de otro doctor que estaba en una aldea cercana, pues en ella decía que habían incrementado a los pacientes con síntomas de viruela. Mao Mao nunca había contraído la viruela, ya que era una enfermedad muy contagiosa y mortal, y los pocos afortunados que habían sobrevivido se decía que creaban inmunidad, pero a cambio quedaban marcados con las manchas de la viruela en varias partes del cuerpo. Ese era el caso del médico de la corte Lao y yo, una dama de la corte que alguna vez había servido en el palacio interno como sirvienta, pero al mostrar grandes habilidades y aptitudes de servicio y cuidado hacia los demás, su jefa inmediata la había recomendado para el área de ayudantes médicos, lo cual era un gran ascenso para ella, y al pasar sus pruebas y exámenes, resultó ser bastante inteligente, además de amable, por lo que era fácil llevarse con ella. Eso ya hacía que a Mao Mao le agradara. Pero ahora, yo sería enviada a la zona en donde estaban los brotes de presunta viruela como ayudante médico, porque ella ya había tenido viruela en el pasado y había sobrevivido a ello, por lo que sería de gran ayuda en estos tiempos de incertidumbre, pues además ella había conocido a un gran doctor que la había salvado de la viruela a ella y a toda su familia, por lo que sabía lo que tendrían que hacer como precaución. La corte estaba reclutando a todos los médicos y asistentes médicos que hubieran tenido viruela antes para ir a revisar el pueblo del nuevo origen del brote, porque de ese modo la posibilidad de contagiarse de nuevo eran mínimas. Por lo que una mañana, el jefe de Mao Mao, el Dr. Lao, les contó a Mao Mao y a su superior, el Dr. Wang Wang, que pronto se iría a la aldea, por lo que les encargaba la clínica al Dr. Li y al superior Wang Wang, quien era con quien Mao Mao recientemente trabajaba en la elaboración de nuevas medicinas, y a quien Mao Mao insistía en llamarlo Wang Wang, como si estuviera llamando un perrito con cariño. La razón de eso es que era el primer nombre de alguien ajeno a su círculo de amistades que lograba recordar, por ser muy simple. Mientras charlaban, le preguntaban a Mao Mao por qué había tantas batatas, pues el consultorio médico se había llenado de ellas gracias a Yao y Yenen, que las estaban repartiendo por todos lados, pues en la casa de Lacan había muchas, ya que el hermano mayor de Lahan, Junji, las había cosechado. Mao Mao les explicó a sus superiores y ellos le preguntaron quién era ese tal Lahan y si tenía una hermana que se las presentara. Sin embargo, su descanso se había interrumpido cuando el hermanazo de Li Shu llegó acompañando a otro oficial militar que había sido herido en una práctica, y al verlo ahí, Mao Mao no pudo evitar preguntarse cómo les había ido a Li Shu y a Basen en su romance, pues desde que la enviaron como monja a un convento, no la había vuelto a ver ni a saber de ella. Sin embargo, esa duda pronto sería resuelta cuando al día siguiente, durante el día libre de Mao Mao, Chue se apareció en su habitación y con su típico tono alegre le pidió a Mao Mao que la acompañara a un lugar. Ella quería negarse al principio, pues hacía mucho frío afuera y tenía mucho sueño, así que quería dormir más, pero ante la insistencia de Chue, mejor se levantó de la cama, se vistió y preparó algo para desayunar lo más pronto posible, pues la mujer que parece un gorrión, según Mao Mao, dijo que tenían prisa si querían llegar a tiempo, así que Mao Mao le preguntó: ¿le pasó algo al maestro Basen? Chue solo fingió estar sorprendida, pero después explicó que irían a espiar a Li Shu y a Basen durante algo así como una cita, pues su suegra y su cuñada se lo habían ordenado, pues ellas ya sabían de los sentimientos de Basen por la ex consorte Li Shu, pero sabían que eran demasiado tímidos como para empezar algo. Cuando Mao Mao estuvo a punto de salir de su habitación, molesta por cierto, porque no tenía ganas de ir, pero no tenía otra opción más que seguir a Chue, ella le dio un abrigo bonito y de buena calidad, diciéndole: hace un poco de frío, ¿verdad? Ten, ponte este abrigo. Mao Mao sospechó sobre quién le había dado ese abrigo, pero Chue solo la miró con una mirada traviesa mientras contestó: lástima, no es un regalo del príncipe de la luna, sino ropa usada de mamey.
El hecho de que fuera una prenda de mamey no le molestaba para nada a Mao Mao. Al contrario, se sintió afortunada de obtenerlo. Así que una vez que se lo puso, salió al exterior en busca del carruaje, pero no lo encontró, por lo que le preguntó a Chue por él, y ella solo contestó con su tono de voz alegre que el lugar al que iban estaba un poco lejos, pero que en carruaje sería muy tardado, por lo que irían en su lugar a caballo. Mao Mao comprendió por qué Chue había insistido tanto en que se cubriera, pues el viento frío en su rostro mientras galopaban era bastante incómodo, además de que Chue se la pasaba hablando durante todo el trayecto. Pero cuando faltaba un poco más de la mitad de camino, Chue de pronto aceleró el galope del caballo, lo cual hizo el viaje aún más incómodo para Mao Mao. Cuando llegaron a un lugar que parecía más una granja que un convento, Chue le dijo a Mao Mao que ese lugar era su destino. El lugar en sí estaba desgastado de la pintura, y en la placa de identificación se notaba que le faltaba más pintura, porque apenas si se podía leer ciruelo rojo. Sin embargo, el lugar se veía viejo, pero cuidado. Chue le mostró un permiso al guardia de la entrada y este las dejó pasar casi de inmediato sin decirles nada. Mao Mao llevó al caballo en el que habían llegado a tomar agua y también le dio un poco de sal para que lo lamiera y recuperara energía. Después, Chue le mostró un poco el lugar a Mao Mao, quien se dio cuenta de que era una especie de granja con alimentos muy nutritivos, ya que había desde pescado fresco que pescaban de un río, cangrejos del río, leche de vaca, carne, pollos, gansos, frutas y verduras, y lo que más le llamó la atención, hierbas medicinales. Ese lugar era como el lugar de descanso de un grupo de nobles taoístas que se querían alejar de todo y seguir una vida sencilla pero nutritiva, pues se guiaban por el principio de que tu comida sea tu medicina, y en lugar de creer en la resurrección o en la vida eterna, creían que cuanto mejor y nutritiva fuera la comida que ingerían, vivirían más tiempo y con una buena calidad de vida. Chue, al notar su emoción con el jardín, tomó a Mao Mao por el cuello como si fuera un pequeño gato y le dijo que no era de buena educación tomar nada de ahí, pues solo tenían permiso para ver. Mao Mao, resignada, se dejó arrastrar por Chue, quien la llevó detrás de un árbol para que supuestamente Basen y Li Shu no los vieran. Pero Mao Mao pensó que eso era totalmente inútil y ridículo, pues aún se podían ver por completo. Pero por sorprendente que parezca, ni Li Shu ni Basen se dieron cuenta de que estaban siendo observados desde la distancia, ya que pocos segundos después llegaron a su encuentro. Li Shu se veía completamente diferente a como Mao Mao la recordaba, pues antes podía jurar que era más pequeña que Mao Mao, pero ahora, a sus 17 años, Li Shu parecía haber crecido y sin duda era mucho más alta que Mao Mao. Además de que su figura ahora tenía delicadas curvas y su piel, que antes solía ser demasiado pálida con las mejillas sonrosadas, ahora había adquirido un leve bronceado por trabajar al exterior, además de que se veía muy bien nutrida y aunque vestía ropa sencilla, se veía bien. Basen, por su lado, se ve extremadamente feliz pero nervioso también, como si esta fuera la primera vez que hablaba con ella. Desde donde estaban Mao Mao y Chue no podían escuchar nada, así que Chue se dedicó a leer los labios de ambos en voz alta, lo cual llegó a sorprender por completo a Mao Mao, quien le dijo: «Señorita Chue, puedes hacer de todo, ¿verdad?» «Ay, no, no. Es una habilidad que toda esposa debería tener, ¿sabes?» Pero como Li Shu y Basen solo hablaban del clima y de patos, Chue se aburrió muchísimo y empezó a cambiar los diálogos a unos más atrevidos, como que Li Shu decía que le encantaban los músculos de Basen, y Basen diciéndole que la quería abrazar. Mao Mao se dio cuenta de esto y al ver que la parejita no hacía nada, se desesperó y vio muy innecesario que fueran a cuidarlos, pues no se iban a poner apasionados, por lo que Chue miró a Mao Mao y le dijo: «Tú también piensas que todo sería más rápido si llegara una orden de arriba que los obligara a casarse, ¿no?» «Sí, claro. Y, de hecho, todos piensan lo mismo de ti también, Mao Mao». Al escuchar esto, Mao Mao no dijo nada por un momento, pues ese comentario le había dado mucha vergüenza, pero después Chue dijo que por eso necesitaba de su ayuda para que Basen pudiera proponerle matrimonio a Li Shu, pues le faltaba confianza para hacerlo, pues Jinshi se había rodeado de gente muy capaz e inteligente que sabe de política, por lo que Basen tal vez se sentía desplazado e inútil, así que solo tenían que hacer que ganara más confianza en sí mismo con una hazaña. Mao Mao respondió
respondió que no se le ocurría nada, pero que no quería estar involucrado en algo así, pero debido a que no tenía más remedio, la ayudaría, pero que por ese día eso era todo. Así que le pidió a Chue que la llevara de regreso a su casa, pero ella le dijo que ahí no había carruaje cerca y no pasaría ninguno, así que por eso ellas habían ido en caballo. Y viéndose atrapada ahí, Mao Mao se molestó con Chue y le pidió una vez más que la llevara de regreso a su casa. Chue no quería, pero al ver que Mao Mao se levantó del lugar y caminaba hacia la salida sola, Chue corrió tras de ella y fueron al establo para pedir su caballo, pero no sin antes averiguar qué era lo que pensaban los hombres de aquel lugar de Lishu, pues con su excepcional belleza parecía un cisne en medio de un basurero. Así que Chue quería asegurarse de que estaba a salvo, por lo que le preguntó al hombre que le entregó su caballo qué pensaba de Lishu, y él muy cortantemente respondió que era una señorita a la que ni siquiera podía hablarle. Esa respuesta dejó tranquila a Chue por un momento, pero antes de irse le dijo al hombre que lo estarían vigilando. Después de eso, Chue llevó a Mao Mao a su casa, cenaron juntas y después Chue se fue. Al día siguiente, Mao Mao tendría que ir a trabajar durante el turno de la noche, pero aunque tuviera el día libre, no podía dormirse más tiempo, o si no, se quedaría dormida todo el día y se le haría tarde para su turno. Así que se levantó temprano a desayunar. En la cocina se encontró a Changsha, una compañera que era una buena boticaria y que a menudo cocinaba para Mao Mao. Esta vez, Mao Mao había hecho el desayuno para ambas, lo cual era algo sencillo, solo arroz con verduras y vinagre. Y mientras desayunaban, Mao Mao le preguntó por Yao, ya que rara vez se veían, pues no trabajaban en el mismo departamento. La chica le contó que últimamente le habían pedido matrimonio a Yao, por lo que Enen había estado muy molesta durante todo el día, pues la mayoría de las asistentes eran señoritas de buenas familias que habían entrado a la corte imperial para continuar con sus estudios en etiqueta o para encontrar un marido. Y sumando a eso, Yao era una chica hábil, bonita y de buena familia. Era natural que tuviera varios pretendientes. Solo después del desayuno, Mao Mao fue a su trabajo, pero encontró que la clínica estaba cerrada y en su lugar había un cartel que decía que tenía que ir a la sala de conferencias. Cuando entró al lugar, pudo darse cuenta de que todos los médicos y asistentes médicos estaban ahí reunidos, solo esperando por el médico de la corte Liu, pues él era su jefe directo de todos. Mao Mao sintió un poco extraño el ambiente, pues todos estaban inusualmente ansiosos y no sabían por qué los habían reunido ahí. De pronto, Mao Mao vio de lejos a Jo, su compañera que había sido enviada a la aldea junto con el Dr. Liu. Ella, al notarla, la saludó con la mirada. Se notaba que estaba nerviosa, pero Mao Mao, al regresarle el saludo, la tranquilizó un poco, pero no pudieron hablar, pues casi de inmediato entró el médico de la corte Liu, quien con su tono autoritario y un poco desesperado les pidió a todos su atención y les contó que los había reunido con tanta urgencia porque habían podido confirmar que había un brote de viruela en una aldea cercana, por lo que necesitaban a médicos y asistentes médicos que ya hubieran contraído la enfermedad para ir a combatir el brote. Cuando escucharon esto, el resto de los doctores se inquietaron, pues no querían ir a atender una enfermedad tan contagiosa y peligrosa. Sin embargo, hicieron preguntas y como había pocos médicos que hubieran sobrevivido a la viruela, desesperado, el Dr. Liu dijo que a los que fueran les pagarían mucho mejor, les darían alojamiento, comidas y además que incluso aunque fueran doctores privados, si los recomendaban serían bienvenidos. Con este último, a Mao Mao se le ocurrió a alguien a quien podía recomendar, así que levantó la mano con timidez y dijo: ¿pueden ser médicos privados? Todos voltearon a verla, pero en especial el Dr. Liu, quien le preguntó si era un buen médico, aunque no sabía que Clan La tuviera más doctores además de ella y a Longmen. Pero Mao Mao contestó que era un gran médico especializado en viruela, pero que no era de su familia. Yo supo inmediatamente de quién estaba hablando, así que se acercó para apoyar a Mao Mao. Levantó su manga del brazo y mostró sus cicatrices de la viruela para decir que ese doctor la había salvado a ella y a su familia de un ataque de viruela años atrás. Con esto, los médicos superiores le pidieron a Mao Mao que lo mandara a llamar para una entrevista. Ella obedeció, por lo que mandó una carta al barrio del placer para que se le entregaran a Sasen, el encargado de su botica, y esta a su vez que se le entregara a Kokuyou. Así lo hicieron y al día siguiente el Dr. Kokuyou ingresó para una entrevista con los 3 médicos más reconocidos de todo el país, el Dr. Liu, el Dr. Lu y Longmen.
Kokuyou, a pesar de ser un gran médico con muchos conocimientos muy valiosos en medicina, apenas era reconocido como un doctor. Además de su apariencia joven y a pesar de estar con muchas cicatrices de viruela en su lado izquierdo de su rostro, se veía muy guapo, por lo que no lo tomaban en serio. Sin embargo, los 3 médicos jefes decidieron hacerle la entrevista, en donde le preguntaron si tenía conocimiento sobre la viruela y cómo los había adquirido, a lo cual Kokuyou respondió que había sido gracias a su amo anterior, pues él era como un esclavo, en donde a él y a su hermano gemelo los habían infectado a propósito con pus de viruela, solo que a él le pusieron el de la viruela humana y a su hermano de viruela de vaca, por lo que sus síntomas fueron peores y que casi moría, a diferencia de su hermano que solo tuvo fiebre alta y después de un tiempo desapareció. Pero gracias a la investigación y a los experimentos de su amo pudo salvarse, pues él aprendió a inocular adecuadamente, muy en contra de lo que su maestro quería, ya que él estaba dispuesto a dejarlo morir solo por el bien de su investigación. Pero cuando su hermano gemelo se dio cuenta de lo que le habían hecho, se molestó tanto con su amo y maestro que lo apuñaló, y después él se ahorcó al no soportar la carga de conciencia, por lo que ahora solo Kokuyou sigue con vida, y durante los últimos 10 años se ha pasado investigando todo lo que puede acerca de la viruela para su maestría. Todos los médicos quedaron sorprendidos al escuchar la historia de Kokuyou. Solo Longmen tenía una mirada de tristeza, y después de un tiempo, Kokuyou les preguntó si querían ver su investigación de su amo y la suya, que había reunido durante todos estos años. El doctor Liu accedió, y al leer los documentos, se quedó impresionado por la información tan útil y valiosa que había ahí. Pero una frase llamó su atención, una que decía que si te curabas de la viruela, ya eras inmune de por vida. Le preguntaron por eso al médico, y él respondió que no sabía si era del todo cierto, pero que al menos él no se había vuelto a contagiar de viruela, y eso que cada 3 años se inyectaba el virus de pacientes que iba conociendo en diversos lugares. Con esto, el médico de la corte Liu le preguntó si estaba dispuesto a venderle la información por 50 monedas de plata, lo cual era muchísimo dinero, así que Kokuyou, muy feliz, les entregó su investigación para que la copiaran. Mao Mao también quería saber qué decía, pero pensó que después se lo pediría prestado a su amigo. Después de todo, ella lo había recomendado para ese puesto que él quería conseguir desde hace muchos años. Y después de una dura negociación con el médico Liu, acordaron pagarle a Kokuyou 3 monedas de plata por día, además de darle alojamiento, comidas y un ayudante que iría con él a la aldea. Sin embargo, también le explicaron que una vez que entraran, difícilmente podrían salir de ahí para reducir el riesgo de infección. Con esto, Kokuyou estuvo más que feliz, pues ahora recibe el sueldo de un médico de alto rango. Aunque el trabajo que tendrá que hacer no es nada bonito, él ya estaba preparado para el desastre. Después de la entrevista y contratación, mandaron a Mao Mao y a Joe a un lugar cercano a la aldea donde estaba la viruela para que ayudaran al nuevo médico a instalarse en el lugar. Kokuyou estaba feliz, pues él ya conocía a Joe y pensó que era una muy buena suerte que la enviaran a ella como su asistente médico. Joe dijo que ella también estaba feliz de trabajar al lado del doctor, pero que no sería nada bonito el trabajo, pues además del virus, podrían estar indefensos ante las personas enojadas por el encierro total de la aldea, aunque esperaban que eso no sucediera. Mao Mao le preguntó a Kokuyou si le dejaría ver su investigación, y él respondió que se la vendía a 50 monedas de plata, pero como Mao Mao dijo que no tenía tanto dinero, le dio un precio de amiga de 10 monedas de plata. Eso seguía siendo muy caro para Mao Mao, pero lo pagó sin pensarlo 2 veces, lo cual le demostró a Kokuyou que Mao Mao sí lo respeta como médico, por lo que le mencionó que a quien lo trata bien, él los trata bien. Mao Mao preguntó qué hacía con la gente que no lo hacía, pero él solo respondió cosas a medias, así que Mao Mao entendió y dejó de insistir. Después de cenar, Mao Mao estaba leyendo la copia de la investigación de Kokuyou, pues tenía mucha curiosidad por saber todo lo que había encontrado. Ella estaba en el comedor, pues ya había invertido mucho dinero ese día, así que quería ahorrar lo más que pudiera en carbón y aceite para lámparas. Su compañera Changsha había llegado de trabajar y al verla en el comedor le preguntó qué hacía. Mao Mao respondió que estaba leyendo un material sobre epidemias y que podría ser de utilidad pronto, y como esa chica cocinaba muy seguido para Mao Mao, ella pensó en compartir su tesoro. Al leerlo, Changsha se preocupó por Joe, ya que estaba en una aldea con el brote de la viruela, pero después mencionó que estaría bien
bien. Como la investigación de Kokuyo la aburrió un poco, decidió cambiarle el tema a Mao Mao ligeramente y le contó que ese día había visto a Yao y a Enen peleando a causa de un hombre, uno llamado Lahan. Pues al parecer, Enen quería mudarse de su casa cuanto antes, pues sabía bien que su ama, Yao, sentía algo por el hijo del dueño de la casa donde se estaban quedando ahora y quería que se fueran de ahí antes de que ella se diera cuenta de que estaba realmente enamorada. Pero Yao no quería mudarse, pues aunque no estaba segura de que amara a Lahan, tampoco quería dejarle el paso libre a otra chica. Mao Mao se sorprendió de que Changsha estuviera al tanto de la situación, pero no pudo preguntarle más, pues escuchó unos característicos pasos que se acercaban a ellas. Era Chue quien había ido a ver a Mao Mao en la noche por un asunto de Jinshi. Mao Mao sabía lo que significaba la sola presencia de Chue de noche, así que para que su compañera no se diera cuenta de eso, le dijo que se fuera a dormir. Ella no quería, pero al final de cuentas obedeció, y mientras Mao Mao le preguntó si debería de ir a esperar a Basen de nuevo, Chue respondió que no, porque su cuñado no tenía la habilidad de colarse en el dormitorio de una chica de noche, y que esa vez iba porque el príncipe de la luna quería pedirle un consejo. Mao Mao entendió la indirecta y después siguió a Chue hasta el carruaje. Sin embargo, no fue llevado al palacio de Jinshi, sino a un almacén en donde ella nunca había estado. El carruaje se detuvo y después de una rápida inspección por los guardias de seguridad de Jinshi, a quienes Mao Mao reconocía pero no sabía sus nombres, la dejaron pasar. En el interior del almacén estaba un gran pasillo iluminado por antorchas que desprendían una luz tenue, pero que iluminaban bien todo el lugar. Pero por si acaso, Mao Mao con su mirada revisó que hubiera buena ventilación, pues no quería que se repitiera el caso en el que una vez casi perdía la vida cuando estaban contando historias sin buena ventilación y un gran brasero. Pero al comprobar que todo estaba bien, se relajó y pudo observar que al final del pasillo se encontraba Jinshi esperándola con una sonrisa en sus labios y una mirada tierna. Además de que Mao Mao pensó que esa noche lucía especialmente apuesto, pues estaba usando una capa blanca de pelo largo que hacía juego con la alfombra central que habían puesto en el almacén, que se veía que era muy lujosa y cálida. También pudo notar que había más alfombras que calentaban el piso del lugar, por lo que el frío se había quedado afuera, y al ver todo el panorama junto de la iluminación suave, las alfombras lujosas, varios braseros colocados en puntos clave para calentar el lugar y a Jinshi con otro tipo de ropa, se dio cuenta de que todo esto lo habían colocado así solo para ella, para que estuviera cómoda en ese lugar. Así que pensó que había sido Suiren. Cuando llegó hasta donde estaba Jinshi, él la saludó con una sonrisa y una voz tan amable y dulce como la miel. Lamento haberte hecho venir. Dentro del almacén se había dispuesto un espacio como si fuera una pequeña habitación y Jinshi una vez más le pidió ayuda con un jarrón, el cual estaba conteniendo una supuesta maldición. Esto le trajo recuerdos a Mao Mao de cuando servía en el palacio interno y siempre le pedían ayuda para resolver misterios así. Solo que en esta ocasión, Jinshi ya no fingía ser un eunuco, así que su voz era dulce pero más grave, o al menos eso le pareció a ella. Además de que no sabía si era cosa de la luz tenue, pero creía ver que Jinshi le estaba sonriendo dulcemente, incluso con la mirada. Cuando se acercó, pudo notar que era un jarrón con varias etiquetas de maldiciones, con un líquido en el interior. Era tan desagradable que exclamó: "Este sí que es un subo asqueroso". Jinshi le pidió que no dijera eso mientras estaba a punto de tocar con su mano desnuda esa cosa, así que Mao Mao sacó un pañuelo y lo estaba enredando en su mano para poder abrir el frasco. Al ver lo que pretendía su novia, Jinshi se acercó rápidamente a Mao Mao y con un leve roce de su mano en su dedo, le pidió que no lo hiciera. Mamei, la hermana de Basen, estaba ahí también, así que le pidió a Jinshi que usara a su hermano para abrir eso, pues ese era su trabajo. Y mientras acercaba a Basen al frasco, Mao Mao pudo notar que Basen estaba bastante nervioso. No era porque tenía miedo de la supuesta maldición, sino de romper con demasiada fuerza el frasco, pero su hermana confiaba en él, así que le pidió que abriera el frasco con una mano envuelta en un pañuelo para no tocarlo directamente, y al poco tiempo escucharon el sonido de un frasco rompiéndose, lo cual desató la ira de Mamei contra Basen, quien solo estaba mirando la situación con la cara de un niño que decía: "Ya me van a regañar". Y no solo eso, sino que su hermana también le dio un buen golpe en la cabeza.
Mao Mao, al ver que el interior del frasco era un líquido, se acercó para comprobarlo, así que metió rápidamente y antes de que su novio se diera cuenta, un dedo en el líquido, comprobando así que eso no era una maldición, sino un té muy concentrado. Jinshi, al darse cuenta, casi le dio un infarto y muy disgustado se acercó a Mao Mao para alejarla del líquido derramado en el piso, quien la sujetó por la muñeca, impidiendo que volviera a meter su mano en el líquido, pero ella solo dijo con calma: no está maldito, pero sí es más problemático que una maldición. Esto es veneno. Pues explicó que ese veneno se había elaborado con té y lo estaban fermentando para que fuera más letal. Y recordó que ella había hecho una vez un experimento así con un libro que había encontrado. Solo que cuando lo probó casi se va con San Pedro. Así que el Omen la desintoxicó antes de que eso sucediera. Al parecer, por eso mismo, Suiren no había permitido que llevaran ese objeto supuestamente maldito al palacio de Jinshi. Y por eso ahora se encontraban en ese almacén. Aunque también Jinshi le confirmó a Mao Mao que todo lo había arreglado Suiren para que tuviera un cambio de aires. A Mao Mao le habían explicado que ese jarrón lo había encontrado en la casa de un funcionario, el cual estaba enterrado debajo del alero que daba a la habitación de la hija del funcionario, y que un gato lo había desenterrado, pero que la chica en cuestión estaba muy enferma, por lo que creían que la maldición estaba surtiendo efecto. Con todos los detalles que le dieron a Mao Mao, ella activó su modo investigador privado y se dio cuenta de que la persona que le había pedido ayuda no había sido nadie más que la emperatriz viuda, y que la chica en cuestión que estaba siendo maldecida era la sobrina nieta de la emperatriz viuda, pero lo que realmente les importaba saber era si la hija del funcionario, o sea, la hija del hermano de la emperatriz viuda, Hao, había creado la maldición para arruinarle la vida a la nueva concubina de alto rango del emperador, que había entrado hace unos 2 años al harem imperial y de quien se decía que recientemente estaba embarazada. Jinshi confirmó todo esto y, como si no quisiera que se diera cuenta de algo más, le pidió a Mao Mao que ya no siguiera pensando en el asunto, que con esto ya los había ayudado demasiado. Pero Mao Mao solo estaba repasando datos y sentía que algo le faltaba, así que después de pensarlo un poco más, al final dijo casi en un susurro: Maestro Jinshi. Lo llamó Mao Mao, observando cómo él comenzaba a sudar frío. ¿Qué pasa? Esto no podría terminar en que le pidan que se haga cargo de esa hija y la reciba como concubina. Mao Mao había llegado a esa conclusión, pues la acusación era realmente grave en contra de la chica enferma, pues ella era la que originalmente entraría como concubina del emperador al palacio interior en lugar de su prima, pero como poco tiempo después enfermó, mandaron a su pariente en su lugar. Además, Mao Mao también dedujo que la chica no estaba enferma, sino que estaba siendo envenenada lentamente por la misma persona que había hecho ese veneno con el té, pero que le sorprendía que siguiera con vida, pues ese veneno tenía efecto en menos de 2 meses, pero que la cantidad del frasco era lo equivalente a 6 meses de, digamos, tratamiento. Y si la petición de ayuda había venido de parte de la emperatriz viuda, quien era demasiado amable y odiaba las injusticias, el que la hicieran concubina de Jinshi era la única forma de ponerla a salvo de cualquier castigo, pues ya no tendría motivos para lanzar una supuesta maldición en contra de la concubina embarazada, pues sería ahora la concubina del príncipe de la luna. Después de decirle todo esto a Jinshi, él solo la miró con una mezcla de tristeza y sorpresa de que hubiera descubierto todo esto tan solo al ver el jarrón y decirle la información más relevante, dejando a Jinshi casi petrificado, por lo que Mao Mao le picó las costillas para hacerlo reaccionar. Maestro Jinshi, ¿no le habló a la emperatriz viuda sobre la marca en su abdomen? Al preguntarle esto, Mao Mao pudo notar cómo su novio había empezado a calentarse tanto que parecía que iba a estallar. Todos los estaban observando, pero como hablaban casi en un susurro, no podrían escuchar nada, pero por las expresiones de ambos se podían imaginar sobre qué hablaban. ¿Y qué quieres que diga? ¿Que me quemé el estómago yo solo? Entonces, ¿por qué hiciste eso?
Mao Mao estuvo a punto de gritarle algo, pero Jinshi, con reflejos felinos, le tapó la boca con la mano antes de que pudiera soltar la bomba. Jinshi le confesó a Mao Mao que su supuesta madre, la emperatriz viuda Anshi, no sabía nada sobre la marca en su abdomen, pues ella había sido amable con él, pero también muy estricta, así que no se había atrevido a confesarle eso para no preocuparla. Después de un rato de pensar, llegaron a la conclusión de que el posible culpable era su tío, Hao, quien era el líder de la facción de la emperatriz viuda y quien últimamente tenía una guerra fría en contra de la facción de la emperatriz regente actual. Mao Mao miró a su novio de frente y seriamente le preguntó: ¿Y usted, maestro Jinshi, qué quiere hacer? Jinshi, con tristeza, contestó que su madre era una mujer muy compasiva y que lo único que le importaba era salvar a su sobrina de un destino cruel y que por eso mismo no era algo que pudiera decidir. Estás diciendo tonterías. En silencio, Mao Mao suspiró. Otra vez lo iban a meter en líos por su compasión. Al final, Mao Mao dijo: en todo caso, hay que ver las cosas con nuestros propios ojos. Si no, es imposible entender el panorama completo. Jinshi sabía a lo que se refería, y eso era investigar todo el problema desde la raíz, así que tendrían que investigar a la familia materna de la emperatriz viuda, aunque eso no le entusiasmaba a Jinshi. Mao Mao sabía que lo haría de igual forma porque se lo había pedido ella, y porque él era demasiado blando con las personas más vulnerables. Mame y Basen estaban observando la situación desde la distancia, pero podía sentir la tensión en el ambiente, que fácilmente se podía cortar con un cuchillo. Solo Chue parecía divertirse con esta situación. Y hasta aquí vamos a dejar la primera parte de esta serie de 4 videos para la novela 16 de los diarios de la boticaria. ¿Qué les está pareciendo hasta ahora? Déjenme saber sus comentarios, me encanta leerlos. Una vez más, antes de irme, quiero agradecer a mis amics especiales y mejores amics por su apoyo al canal. ¡Los amo! Y también los amo a todos ustedes que llegaron hasta el final de este video. Espero verlos a todos en el próximo resumen lleno de spoilers y detalles Jin Mao. Pero Mao Mao, juro que lo sabrás, porque un día tú también caerás.